Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Continuaremos eh, analizando la historia del levita y su esposa. Estamos leyendo en Jueces el capítulo 19 y vamos a leer del versículo 22 en adelante. En este versículo comenzamos el tema que corresponde para hoy. En el tema anterior llegamos al momento en que el levita, la esposa y su siervo estaban en casa de el anciano y su hija que le dieron hospedaje. El versículo 22 dice: cuando estaban gozosos, las personas, estas que mencioné, cuando estaban gozosos, los hombres perversos de esa ciudad cercaron la casa. Aquí se define no todos los hombres de la ciudad, sino los perversos. Los perversos de la ciudad entraron y cercaron la casa y batieron a la puerta, dijeron al dueño de la casa: saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta historia es muy parecida al relato que hay en la Biblia, en el libro del Génesis, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y Lot le dio albergue, le dio hospedaje a los dos hombres que eran dos ángeles que estaban allí. Pero la diferencia entre este relato del Levita y de Lot y de Sodoma y Gomorra es que todos los hombres, desde los mayores hasta los más jóvenes, vinieron con el mismo fin. En este caso, los protagonistas en el mal hacer eran los hombres perversos que habían en Gabá, y esos hombres vinieron y cercaron la casa. ¿Qué pretendían? Le dijeron al anciano eh, Efrateo que le había dado albergue: sácanos a este hombre. No les interesaban a estos hombres corruptos con pensamientos sexuales contrarios a la naturaleza. No le interesaron las mujeres, sino el hombre. A ese hombre querían violarlo. Todo ese grupo de personas querían violar a ese hombre en esa oportunidad. El dueño de la casa les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre entró a mi casa. No cometáis esa maldad. Comienza a huir con los que venían con el propósito maligno de abusar sexualmente del levita, porque era al levita a quien estaban buscando. No habían mencionado al siervo del levita, sino al levita. El anciano, el hombre anciano que les había dado hospedaje, comienza a hablarles que no hagan esa maldad y les propone un cambio. Y el cambio que le propone es este: ahí está mi hija virgen y la esposa del levita, la esposa del hombre que ellos querían. La sacaré afuera, humilladla y hacer con ella como os parezca. Les ofrece el cambio y estaba un cambio
De todas maneras, era maldad, de todas maneras, era una crueldad, algo que no debía hacerse, pero es más natural para el problema o para la cuestión del sexo que fueran con dos mujeres y no con un hombre, no violar a un hombre. Pero ellos no estaban de acuerdo. Y entonces dice el texto, y ellos la forzaron, bueno, antes el 25, pero esos hombres no lo quisieron oír, no estaban de acuerdo con esto. Entonces aquel hombre sacó a su esposa fuera. La forma en que está escrita esta declaración, aquel hombre sacó a su esposa fuera, es la obligó, la tomó de las manos o donde fuera y la empujó fuera y cerró la puerta. Los hombres aquellos estaban buscándolo a él para tener sexo con él. Una aberración. Eso es lo que buscaban. El anciano busca la opción que ellos no quisieron escuchar, pero entonces, en vez de seguir él con lo que el anciano estaba diciendo, que también estaba mal, y estaba dando un mensaje mal dicho, porque es el poco valor que en estos tiempos se tenían de las mujeres. Habían dos mujeres, daban dos mujeres por un hombre, pero de todas maneras no querían al hombre. Pero el levita no sacó al criado que él llevaba, porque si querían un hombre, el criado era un hombre. Lo que hizo fue agarrar a su esposa y sacarla fuera y cerrar la puerta y quedarse ellos adentro. Hemos estado analizando en este relato acerca del levita, hemos señalado algunas cosas acerca de él, hemos señalado algunas cosas sobre su esposa concubina y ahora aquí hacemos la reflexión. Él la obliga, la toma y la echa afuera. ¿A quién apreciaba más este levita? ¿A su esposa o a su siervo? Porque fue la esposa la que sacó. ¿Qué valor le daba él a su esposa? Porque sacó solo a la esposa y el anciano que lo hospedaba había hablado de la hija. Él solo saca a su esposa. Analizando estas cosas y yendo al principio cuando comenzamos a hablar de esta historia, encontramos que en la versión esta Varela y otras versiones dice que la esposa lo traicionó. En otras partes, las otras versiones que leí, la hebrea y la de Nueva Jerusalén, dice que se disgustó con el levita, se, se enfadó con el levita y fue para casa de sus padres. Aquí se está viendo que esta mujer, que su esposo no le daba ningún valor, por lo visto hasta el momento, lo que hemos estudiado de este relato, el papá tampoco, aunque era su hija y eran los únicos que vivían allí, porque eso está implícito en el relato, tampoco la estimaba. Estimaba más al marido que a su hija. Fue una mujer sin valía personal y si fue verdad
que ella traicionó a su marido, no se justifica la traición en ningún momento, pero tampoco una mujer que tiene el trato que ella tenía, pues le era más fácil caer en una traición, pero tampoco la traición, aunque es lo más seguro, no es seguro que haya sido, sino la forma de ser de este hombre. Y aquí se confirma y se reafirma. Y sacó a la mujer eh, y la dejó en las manos de estas personas. Entonces, dice la última parte del versículo 25, la segunda parte dice, y ellos, los hombres aquellos, y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Una orgía de todos aquellos hombres malévolos con esa mujer. Y cuando ya estaba por amanecer, todavía de noche, pero por amanecer, ellos entonces la dejaron. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó ante la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Cuando la turba termina con la mujer y la deja, con las pocas fuerzas que a ella le quedaban, vino hacia la casa y solamente alcanzó a llegar hasta la entrada y cayó de bruces y con sus manos extendidas hacia la puerta de la casa. Por eso, dice el versículo 26, cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la puerta de la casa de aquel hombre, donde estaba su señor, hasta que fue de día. El ruido, la algazara que tenían esos hombres violando a esa mujer, terminó antes que fuera de día. Un levita, por lo que el relato está señalando hasta aquí, ellos o él no tenían ningún interés de lo que le estaba pasando a la esposa, porque ya todo había quedado quieto y él no salió a ver cómo estaba su esposa. No salió a compadecerse de ella, a ayudarla, no salió. Se quedó allí durmiendo, aunque la palabra no dice durmiendo, se infiere que él estaba allí dentro y no salió. Tampoco salieron ninguno de los de la casa. Cuando el esposo se levantó, no habla el relato de las otras personas que estaban dentro de la casa, pero el interesado en la mujer era el esposo de la mujer. Cuando el esposo se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa para irse, vino su esposa tendida o vio a su esposa tendida ante la puerta con las manos sobre el umbral. Él ve a la esposa tirada allí a la puerta con las manos. El último fuerza que tuvo fue llegar allí como buscando amparo, buscando auxilio, que nunca recibió. Y cuando él la ve en esa situación, no se compadeció de ella. Lo que tenía en su cabeza era seguir con lo que él tenía en su cabeza. Y la forma en que la trató aquí demuestra el maltrato a que esta mujer fue expuesta por su esposo el tiempo que estuvo con él. Y aunque era un esposo levita, o sea, una
persona separada por Dios junto con todas las tribus, la tribu de Leví, para un trabajo en el santuario de Dios, pues ese hombre ni temía a Dios, ni servía a Dios, y era abusador en extremo de su esposa. Cuando la ve en esa condición, él lo que le dice es, levántate y vámonos. Sin somos de piedad, sin nada para ayudar a su esposa, solo levántate y vamos. Pero ella estaba inconsciente, no respondió. Entonces el levita, el varón, la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su lugar. Hasta este momento, el relato no está diciendo que aquella mujer estaba muerta. Lo que está diciendo el relato hasta el momento es que aquella mujer llegó cuando la soltó la turba, aquella llegó y cayó sin conocimiento a la entrada de la casa, con las manos en el umbral de la casa. Ella no responde, pero no se dice aquí que la examinó, que fue a ver si estaba muerta, que no la atendió en ninguna manera. Entonces la toma, la pone sobre el asno y siguió su viaje sin atenderla. Es posible que esa mujer, si se le hubiera atendido, hubiera revivido. Es posible que no, el relato no hace énfasis en esto. Pero si una persona que la deja en esa condición, en vez de acostarla en una cama, en vez de atenderla, en vez de ver qué se pudiera hacer, la montan sobre un burro y se la lleva sin ninguna atención, pues en el camino, si le faltaba algo para morir, pues murió. Y si estaba muerta, pues ya su vida la perdió cuando cayó frente a la casa. Cuando llegó a su casa, este levita, este hombre, tomó un cuchillo y echó mano de su esposa, la despedazó con sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Analizando este relato, me puse a analizar o a ver qué partes él eh, divide, descuartiza a esta mujer. Y lógicamente, si fue por los huesos, tomó las coyunturas. Un brazo, un antebrazo y la mano tienen coyuntura y se pueden separar aparte. Se saca eh, 3 piezas así de cada mano, son 6 piezas. 2 antebrazos, 2 brazos y 2 manos. Se saca y se corta un muslo y a las rodillas el resto del pie. Ya son 8 partes. El otro pie, el muslo y la rodilla, ya son 2 partes más y ya hay 12 partes de la mujer. Después se corta la cabeza y queda el tronco, pecho, espalda, abdomen, es la parte que queda. Separada así la mujer, que pudo haber sacado, digamos, la pierna hasta el tobillo y el pie aparte, pero lo más lógico que la haya separado así. Entonces él desguaza a su mujer y manda a todo Israel el cuerpo de su esposa en esta situación. Al llegar a su casa, tomó el cuchillo, repito,
hizo este desguace, tomó y todo el que lo veía decía, jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel tuviera de Egipto. Considerad esto, deliberad y dad consejo. La declaración jamás se ha visto esto en Israel. ¿A qué se debía? A la violación de que esa mujer fue objeto hasta que murió, o que se haya tomado a una persona y por sus coyunturas, por sus huesos, se haya desmembrado ese cuerpo para mandar a cada lugar una parte de ese cuerpo. ¿Qué maldad era la que se había hecho que nunca se había visto? No tenía este levita otra forma de buscar venganza por lo que le habían hecho a su esposa, a la que él no apreciaba. No era más cruel todavía después de la muerte que esa mujer tuvo, desguazarla de esa manera, desmembrarla de esa manera y mandarla a todo Israel para provocar un sentimiento de odio y de venganza contra la ciudad aquella y aquellos hombres perversos hicieron lo que se había hecho. Ciertamente, esta obra de este levita fue algo horroroso, que no demuestra que era un hombre que temiera y respetara a Dios y que tampoco estaba buscando justicia, sino que estaba buscando una venganza. Aunque este tema ya debo terminarlo, quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve en una ciudad en Cuba donde yo trabajé, de la parte central de Cuba. Un día yo estaba buscando en una fábrica de hacer bloques el material que los bloques, con que los bloques se hacen. Me dieron permiso para recoger de ese polvo porque yo iba a hacer bloques para hacer un arreglo en la iglesia. Y para hacer los bloques fui a buscar allí de ese material. Y allí me encontré con un hombre que estaba llorando. Y cuando yo lo veo llorando, me le acerco y le pregunto, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Y entonces él me dice, ¿no te has enterado de lo que ha sucedido en esta ciudad? Y me dijo, habían pasado los carnavales de la ciudad en esos días. Y me dijo, mi yerno, después de los carnavales, vino a mi casa buscando a su esposa, a mi hija. Me dijo que mi hija había venido para estar conmigo, pero que no había regresado y que él esperó y como que la hija no había llegado, después de 2 o 3 días no había llegado, pues él fue a casa. Una historia algo parecida a lo que estamos contando. Voy a la casa del suegro porque mi esposa debe estar allí. Como que la esposa no apareció, pues entonces el esposo y el suegro van a la policía y denuncian la pérdida de la esposa. Y comienza la búsqueda por todas partes. En la búsqueda, los policías usaron perros amaestrados para buscar a las personas. Le dieron oler de la ropa de la mujer y los perros fueron a la casa donde la mujer vivía con su marido y comenzaron a arañar la tierra
Y la policía buscó allí y ahí estaba enterrado solamente el esqueleto de la mujer. ¿Qué había sido o qué había sucedido? El hombre, por celos, a lo menos eso dijo, otro hombre abusador, tomó a su esposa, la, le quitó todos los huesos y toda su carne, todo menos los huesos, lo molió, hizo tamales de maíz tierno, de elote, como dicen los mexicanos, o choclo, como dicen en América del Sur, y con la carne de la mujer y con el maíz hizo tamales. Y esos tamales fue y lo vendió en el carnaval. Y las personas comieron tamales de carne humana. El marido dio la acusación para que no lo involucraran a él con lo que había sucedido. Pero la policía descubrió. Esta historia me la contó el mismo padre de la mujer a quien le hicieron esto. Al hombre lo fusilaron, lo sentenciaron a muerte, lo fusilaron. El padre me dijo que él quería matarlo, pero que la policía lo que hizo fue fusilarlo. También es algo terrible y feo que se hace. Y conté esta historia aquí, aparte de la historia de Levita hasta donde hemos llegado, porque aunque en el tiempo de Levita la gente no seguía a Dios y hacía lo que le parecía, en el mundo donde nosotros estamos viviendo, después de la entrada del pecado, lo que se ha visto en la historia de la humanidad es una historia de abuso, de delincuencia, de criminalidad, de muerte, de sentimientos malos por todas partes. La gente, la humanidad, al dejar a Dios, se ha entregado en las manos del diablo, en manos del mal. Está hasta que finalmente Dios, con su plan de la redención, logra la salvación de todos los que le acepten como Salvador y la destrucción de todo el pecado y de todas las cosas malas. Se ve aquí que tanto esta historia tan triste y tan difícil, que se cuenta de Levita, de su esposa y de lo que sucedió con Israel y con Benjamín, y esta historia que he contado y tantas otras cosas que hay, nos señala cómo el mal, cómo el pecado es mal y cómo Dios en su amor ha buscado remediar ese mal que el hombre se buscó cuando dejó a Dios y se alió a Satanás. Dejo el tema hasta aquí. En la próxima grabación continuaremos con esta historia de el levita y de su esposa. Por favor, comparte este tema para que otros puedan beneficiarse y Dios nos ayude para que nosotros busquemos a Dios y nos pongamos en las manos de Dios y odiemos al pecado y al mal y nos pongamos en las manos de Dios para ser verdaderos hijos de Dios. Nos vemos en nuestro próximo tema.